Familia, satoshimaniacos, guerreros del mercado. Arrancamos con una idea clara: lo que vimos entre ayer y anteayer no fue una simple caída más. Bitcoin está tocado, Wall Street está castigando a las empresas cripto, Europa está mirando DeFi desde la sombra y la infraestructura blockchain vuelve a estar bajo examen. Pero aquí viene lo interesante: los grandes capitales no se han ido. Si uno mira solo la vela roja, ve miedo, cansancio y gente dudando. Pero si alejamos el gráfico, vemos otra cosa: presión arriba, construcción abajo. Ruido en el precio, movimiento institucional en el fondo. Hoy vamos con un guión de batalla, sin vender humo, pero tampoco mirando para otro lado. Este mercado entra en una fase donde se separa la narrativa bonita de la estructura real. Así que Bitcoin muestra señales de capitulación. Los datos on-chain muestran señales de capitulación en los UTX, o dicho en cristiano, cada vez hay más monedas moviéndose en pérdida. Esto suele aparecer cuando muchos inversores ya no aguantan más presión y salen, aunque sea perdiendo. Y ojo, gladiadores de la descentralización, capitulación no significa rebote automático mañana con música épica y vela verde de película, ojalá fuera tan fácil. Pero históricamente, estos momentos suelen aparecer cerca de zonas importantes, cuando el sentimiento está por los suelos, cuando los holders débiles tiran la toalla y cuando el mercado parece más pesado que lunes sin café, se empieza a formar una zona de decisión. Bitcoin cayó hacia la zona de los $60.000 y luego recuperó algo de terreno, pero el mensaje fue frío. Todavía hay miedo y demasiada gente mirando el gráfico como si fuera una película de terror financiero. XD, la pregunta es directa: ¿estamos viendo una capitulación real o falta una última sacudida para limpiar el tablero? Aquí es donde los veteranos respiran hondo. Los suelos no suelen formarse cuando todo el mundo está feliz. Se forman cuando hay dudas, cansancio y titulares incómodos. Pero mientras Bitcoin decide si esto es suelo o trampa, Wall Street también está hablando. Por lo cual Coinbase, Circle y Wall Street no perdona a cripto. Coinbase y Circle, dos piezas muy visibles del universo cripto, están sufriendo mucho más que las grandes tecnológicas. Coinbase ha llegado a caer alrededor de un 69% desde máximos y Circle cerca de un 72%. Traducción satoshimaniaca: Wall Street no está castigando igual a todo el mundo. Está castigando especialmente a las empresas cripto. Coinbase es una de las grandes puertas entre las finanzas tradicionales y blockchain. Circle está ligado a USDC, stablecoins, pagos digitales y liquidez global. Cuando estas empresas caen así, el mercado habla con precio. Y el precio, familia, a veces tiene menos tacto que un trader novato con apalancamiento X50. El dinero institucional está siendo selectivo. Ya no compra cualquier cosa que huela a blockchain. Ahora mira ingresos, regulación, márgenes, liquidez, deuda, confianza y riesgo. Duele, sí. Pero también es una señal de madurez. En ciclos anteriores bastaba con una narrativa bonita, ahora hay que demostrar negocio real y aguantar mercados duros. Si Coinbase y Circle sufren, también sufre parte de la narrativa institucional. Exchanges regulados, stablecoins, custodia, pagos y conexión directa con Wall Street. Mientras tanto, Sailor Strategy vuelve al centro del debate. Desde Grayscale se planteó que Strategy podría vender al menos $3.000 millones en Bitcoin para restaurar confianza y cubrir obligaciones de efectivo. Y claro, familia, cuando alguien junta Strategy y vender Bitcoin en la misma oración, medio universo cripto entra en modo alerta roja. Strategy no es una empresa más, es el símbolo del Bitcoin corporativo. La compañía que convirtió su balance en una bóveda digital. Durante años, la narrativa fue clara: comprar Bitcoin, acumular Bitcoin y no vender Bitcoin.
Por eso el debate pesa tanto, no porque Strategy haya anunciado una venta inmediata, sino porque la simple posibilidad toca una fibra sensible del mercado. La pregunta incómoda es esta: ¿las instituciones compraron Bitcoin para no vender nunca, o para usarlo cuando el tablero financiero se complica? Una cosa es la narrativa épica de acumulación eterna, otras son obligaciones, deuda, pagos, dividendos y presión de mercado. ¿El dinero institucional puede disfrutar los memes? Claro que sí, pero cuando llegan los balances se acaba la poesía. No significa que el castillo se caiga. Significa que el mercado entra en una fase más seria, donde importan los flujos, la liquidez y la confianza. Además, Securitize y a tokenización sigue avanzando. Securitize busca levantar unos $400 millones antes de su debut público mediante una fusión con un SPAC vinculado a Cantor Fitzgerald, con intención de cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker SECZ. Esto nos deja una lectura enorme: la tokenización institucional sigue avanzando. Mientras muchos miran la caída, Wall Street estudia cómo llevar activos tradicionales a infraestructura blockchain. Fondos, bonos, crédito privado, deuda, acciones, bienes reales, todo eso puede terminar tocando cadena de bloques. Securitize representa activos tokenizados, infraestructura regulada y conexión entre mercados tradicionales y tecnología blockchain. Y aquí aparece el contraste. Arriba vemos miedo, capitulación y titulares feos. Abajo vemos construcción, regulación, capital y arquitectura financiera. El precio te muestra el dolor inmediato. La infraestructura te muestra hacia dónde se mueve el dinero grande. Y ahora pasamos a Europa, porque Europa también está moviendo ficha. Pero ya sabéis cómo viene Europa: no viene con confeti, viene con reglamentos. Por lo tanto, Europa apunta a DeFi, staking, NFTs y stablecoins. Legisladores europeos están pidiendo evaluar si actividades como DeFi, staking, NFTs, préstamos cripto, lending y stablecoins deberían quedar bajo regulación adicional. MiCA ya cambió el mapa regulatorio europeo, especialmente para exchanges y stablecoins. Pero ahora el foco se mueve hacia zonas más profundas: protocolos descentralizados, rendimientos, préstamos, liquidez y tokenización. Europa está mirando el universo cripto y preguntando: ¿hasta dónde llega nuestra mano? Ese es el choque. DeFi nació como una alternativa abierta, global y sin intermediarios. Pero los reguladores no van a dejar crecer eternamente un sistema paralelo de crédito, pagos y liquidez sin intentar poner reglas. Por un lado, el ecosistema quiere redes abiertas, contratos inteligentes y acceso sin permiso. Por otro, los reguladores quieren supervisión, cumplimiento, protección al usuario y control de riesgos. Y en medio estamos nosotros, mirando velas rojas y documentos europeos a la vez. Planazo de lunes, familia. Solo falta que se caiga el wifi y ya tenemos el pack completo. Bromas aparte, esta noticia confirma algo importante: el próximo ciclo no será solo de precio. Será de estructura: qué empresas cumplen, qué protocolos se adaptan y qué redes aguantan. La base y sus apagones, la infraestructura rinde examen. Base explicó 2 interrupciones consecutivas relacionadas con un fallo en el secuenciador. Una caída duró 116 minutos y la otra unos 20 minutos. Suena técnico, pero la idea es simple: una parte clave de la infraestructura se quedó atascada. Base no es una red pequeña. Es una de las Layer 2 más importantes del ecosistema Ethereum y está conectada a Coinbase. Su promesa es escalar, abaratar transacciones y preparar blockchain para adopción masiva. Pero si un fallo puede detener la producción de bloques, aparece una pregunta incómoda: guerreros XD, ¿estamos construyendo infraestructura descentralizada o sistemas rápidos con puntos centrales demasiado sensibles? No se trata de destruir a base, todas las tecnologías fallan. Lo importante es explicar, corregir y reforzar.
Si queremos atraer banca internacional, fondos, usuarios masivos y pagos globales, la infraestructura tiene que aguantar presión real. Bitcoin muestra señales de capitulación. Coinbase y Circle están siendo castigadas. Strategy vuelve al centro del debate. Securitize confirma que la tokenización institucional avanza. Europa prepara más presión regulatoria. Y Base nos recuerda que la infraestructura cripto todavía tiene exámenes pendientes. El mercado está herido, sí, pero no está muerto. Mientras algunos venden por miedo, otros construyen infraestructura. Mientras unos miran la caída, otros estudian el sistema financiero que viene. Mientras el pequeño inversor duda, los grandes capitales siguen moviendo piezas. No estamos en una fase cómoda, estamos en una fase de selección, limpieza y decisiones. Aquí se separa el hype de la estructura. La promesa vacía de la adopción real, el ruido de la construcción. Familia, ya sabéis lo que toca. Reventad ese botón de like, aunque sin romperlo de verdad, que luego la pantalla no la paga Bitcoin. Suscribíos a Satoshi Manía Crypto y compartid este vídeo con otros locos de la criptoesfera, de esos que ven una vela roja y dicen, tranquilo, esto es solo una caricia del mercado. Nos vemos XD en el próximo episodio de Satoshi Manía Crypto.